Así que vamos a leer Josué capítulo 2, que dice: Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra de Jericó. Ellos fueron y entraron a la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab y pasaron la noche allí. Voy a mencionar Rahab porque antes se llamaba Rahab, pero después Dios la llamó Rahab, para que cuando yo vaya a mencionar el nombre de Rahab no se vayan a confundir y digan: Yusmile, pero tú habías dicho al principio Rahab. No, después Dios le cambió el nombre por Rahab, ¿ok? Y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo: unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres y los había escondido dijo: es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iba a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Eso fue lo que dijo Rahab. ¿Qué le dijo a estas personas? Que sí, esos hombres estuvieron allí, pero ellos se fueron. Persíganlo a prisa y lo alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía ordenado sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino del Jordán hasta los vados. Y después que salieron, los que los perseguían cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostaran, ella subió a la azotea donde estaban ellos y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron, los espías: nuestra vida sea por la de ustedes hasta la muerte, si tú no hablas de este asunto. Entonces, cuando el Señor nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Luego les dijo: márchense hacia la región montañosa para que no los encuentren los que fueron tras ustedes. Escóndanse allí 3 días hasta que haya regresado lo que los persigue. Después seguirán su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón rojo a la ventana por lo cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella respondió: como han dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo a la ventana. Caminando ellos llegaron a la región montañosa y estuvieron allí 3 días, hasta que los perseguían regresaron. Quienes los perseguían los buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Después los 2 hombres se volvieron, descendieron de la región montañosa y cruzaron el Jordán. Fueron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Ellos dijeron a Josué: el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. Así que aquí lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que Rahab era una mujer prostituta. Y ella escondió a estos 2 espías, porque ellos fueron a espiar esta ciudad
pero el pueblo estaba atemorizado de lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto. Ustedes recuerdan que cuando Dios sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, Él hizo muchos milagros. Y este pueblo estaba atemorizado y ella tenía miedo, y por eso le dijo a estos 2 espías que cuando ellos fueran a agarrar la tierra, ¿verdad?, que esa tierra iba a ser de ellos, ella estaba segura de eso, que por favor guardaran la vida de ella, tanto la de ella como la de sus padres, sus hermanos y toda su familia, ¿ok? Esta historia es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede transformar vidas que parecen estar perdidas y sin propósito en testimonio, dando su gracia y su poder. Comento esto porque esta historia de Rahab, ella era una prostituta y Dios la está usando como ejemplo, y esto lo podemos ver en la Biblia, que puede transformar las vidas de esas personas cuando aún parecen que están perdidas. Ella era una prostituta en la ciudad de Jericó. Fue usada por Dios no solo para salvar su pueblo, sino también para formar parte del linaje de Jesús como el Salvador del mundo. Esta historia nos muestra que no importa cuán lejos pensemos que estamos de Dios, Él puede redimir nuestra vida y usarnos para sus propósitos. Hoy vamos a ver en esta historia o en esta enseñanza que vamos a tratar cómo la fe de Rahab la llevó de una vida de pecado a ser recordada como una heroína de la fe, y cómo Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen de ustedes que estén aquí que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros sin importar lo que nosotros fuimos en el pasado? Rahab tenía una vida marcada por la gracia de Dios. Dios ya tenía un propósito con esa mujer. Ella vivía en Jericó, una ciudad conocida por su idolatría y por la maldad. A pesar de su profesión, siendo prostituta, ¿verdad?, porque esa es la profesión que ella tenía, y el entorno que ella se estaba moviendo, Dios tenía un plan para su vida. Su historia es un testimonio de cómo Dios ve más allá de nuestras circunstancias y pecados y nos llama a una vida en propósito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas que Dios va a cumplir en cada uno de nosotros. Rahab, ella, ¿verdad?, hubo en ese encuentro con los espías, ella mostró como una fe inquebrantable. Ella arriesgó su vida al esconder a los espías israelitas, mostrando una fe impresionante en el Dios de Israel. Esta decisión fue el primer paso hacia la transformación, confiando en Dios que apenas conocía. Era lo que ella escuchaba, pero ella mostró esa gran fe. Entonces preguntémonos nosotros, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar por nuestra fe en Dios? La fe de Rahab no solo salvó a los espías, sino que también cambió el curso de su propia vida y de la vida de su familia. ¿Cuántas personas que nosotros podemos conocer, puedan ser asesinas, borrachas, violadores, entre otras cosas, no se acercan a Dios porque le da pena o vergüenza? Aún nosotros mismos que estábamos antes en el pecado, nos avergonzábamos y no nos acercábamos a Dios porque pensamos que Dios, por esas características o esas circunstancias que nosotros estamos pasando, de pronto pensamos que Dios no nos va a aceptar. Pero déjenme decirles que no es así. Nosotros a veces pensamos que no nos merecemos como la gracia de Dios, pero Dios siempre va a estar enfrente de nosotros y Él siempre nos va a perdonar cuando nosotros vayamos delante de Él. Dios usa al más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Dios elige lo más bajo y despreciado para anular lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse de su presencia. Dios nos va a usar de una manera sobrenatural que a veces nosotros no nos podemos ni explicar. Hoy en día cada uno de nosotros que estamos aquí podemos decir: ¿qué hubiese sido de nosotros si Dios no nos hubiese rescatado? Dios está cumpliendo un propósito en cada uno de nosotros. No es casualidad que cada uno de ustedes estén hoy aquí en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios ha tenido un propósito con cada uno de ustedes. Amén. Así que lo más importante es que tenemos que reconocer al Dios verdadero, y así fue lo que hizo Rahab. A pesar de ser una cananea, Rahab reconoció que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Este reconocimiento fue un acto de fe que la separó de su pueblo y lo unió al pueblo de Dios. Al igual que Rahab, estamos llamados a reconocer a Dios y confiar en su poder, en ese poder transformador, sin importar nuestro pasado. Así que si hoy en tu vida tienes que preguntarte, ¿has reconocido verdaderamente el poder de Dios para que cambie tu vida? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Nosotros que estamos aquí somos gentiles. Muchos no teníamos conocimiento de la palabra.
nosotros ni sabíamos que había un Dios, o si sabíamos que había un Dios solamente hasta allí. Pero hoy, ¿verdad? Que hemos dado ese paso de fe para estar en esta enseñanza, y hoy en día que reconocemos al Dios de Israel como el Dios verdadero, hoy en día todos nosotros confiamos en el poder de Dios, porque Él nos ha transformado sin importar nuestro pecado, sin importar nuestro pasado. Y la fe que cada uno de ustedes tienen hoy va a cambiar la vida de su familia, la vida de su matrimonio, va a cambiar su situación económica, va a cambiar su enfermedad por sanidad, porque la fe que nosotros tenemos, ¿verdad? O la fe que ustedes tienen es una fe que es una de las maneras que nosotros podemos agradar a Dios. Amén. Ra, de prostituta, vino siendo parte del linaje de Jesús, y les voy a contar por qué. Porque Ra no solo fue salvada físicamente cuando Jericó cayó, sino que también fue incorporada al pueblo de Israel. Eventualmente Ra se casó con Salmón, que era uno de los espías que ella escondió, y se convirtió en la madre de Booz, y su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Esta transformación muestra cómo Dios puede redimir cualquier historia, usando incluso a los más improbables para sus propósitos. Si Dios pudo transformar la vida de Ra, ¿qué no podrá hacer en la vida nuestra? La historia de Ra nos enseña que no hay límites para lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Él. Así que tenemos que analizar esta historia sin tener a veces un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, porque lo primero que haríamos nosotros, si nos hablan de Ra, lo primero que haríamos es criticarla. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a decir, ahora es cristiana después que era prostituta, porque eso es lo que normalmente decimos de muchas personas que se convierten a cristianos siendo de pronto asesinos, de pronto eran unos borrachos o mujeriegos o lo que sea, y los conocíamos su pasado, y ahora sabemos lo que están haciendo el día de hoy, que están dentro del conocimiento de la palabra de Dios, están cumpliendo el propósito de Dios, y lo que hacemos nosotros es criticar. Y esa no es la idea, porque nosotros no podemos juzgar a nadie. Y así hacemos con muchas personas que Dios ha cambiado. Lo que hacemos es criticar y juzgar. Y más bien debemos decir gloria a Dios, porque Dios hace la obra. No te sientas menospreciado el día de hoy. No te sientas mal por tu pasado. Dios ya transformó tu vida y te ha hecho hijo de Él. Para Dios no hay límite, y Él obra cuando depositas tu fe en Él. Si tú tienes fe en Dios, tenlo por seguro que Dios va a transformar la vida de cada uno de ustedes. No importa lo que hayamos sido en el pasado, así como hizo con Rahab, así va a ser en la vida de cada uno de nosotros. Así que no tengamos pena, no nos menospreciemos nosotros mismos, no tengamos esa estima de nosotros baja. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hay un ejemplo de fe recordado en la Biblia, y es esta fe de Rahab. Rahab es mencionada en el libro de los Hebreos como un ejemplo de fe, destacada entre los héroes de la fe a lo largo de la historia. Por la fe no pereció esta prostituta junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Su vida es un testimonio de que Dios honra la fe sin importar el trasfondo de los errores del pasado. Esta inclusión en la galería de la fe muestra que Dios no solo perdona, sino que también exalta a aquellos que confían en Él. Preguntémonos esta noche, ¿estamos dispuestos a tener la fe de Rahab para que nuestras vidas también sean un testimonio de la gracia de Dios? Ahora que hemos visto cómo la fe de Rahab transformó su vida, consideremos cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida propia. Por eso debemos tener mucho cuidado nosotros cómo tratamos a las personas de la fe. Mira, Rahab cómo trató a estas dos personas sin conocerlo. Simplemente ella sabía que venían de un Dios poderoso, que era un pueblo escogido de Dios. Y ella los trató, pero por el temor que tenían a Dios. Nosotros hoy en día tratamos a las personas, no voy a decir que todos los que estamos aquí, pero a veces menospreciamos. Y sobre todo a las personas de la fe, a los ancianos, a las viudas, a los huérfanos. Rahab ayudó a estos dos hombres porque realmente tenía el conocimiento de a cuál Dios le servían ellos. Ella sabía el poder que Dios tenía y ella tenía ese temor. Así que hoy te digo,
Hay que tener temor a Dios, a ese Dios poderoso, que cuando nosotros ayudamos al necesitado, Dios nos bendice. Nos bendice a cada uno de nosotros y también a nuestra familia. Miren cómo Dios bendijo a Rahab. La bendijo a ella y bendijo a sus hermanos, a sus padres y a toda la familia que estaban junto con ella. Así que Dios permite que transforme nuestra vida por medio de estas historias que nosotros podemos escuchar. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y si la escuchamos a diario, excelente. ¿Por qué? Porque esa palabra va transformando la vida de cada uno de nosotros. Y detrás de cada hombre y mujer que está plasmada en la Biblia hay un gran propósito, hay un gran mensaje para cada uno de nosotros. La historia de Rahab nos recuerda que no importa cuán lejos pensemos que estamos de Dios, su gracia es suficiente para transformarnos. Al igual que Rahab, debemos dar pasos de fe, confiar en Dios y permitir que su gracia trabaje en nuestra vida. No importa cuál sea tu pasado, Dios tiene el poder de redimirte y usarte para su gloria. Así que hoy te exhorto y te animo a que le entregues tu historia a Dios, confiando en que Él puede transformar cualquier situación para tu propósito. Así como lo hizo con Rahab, Dios puede convertir tu vida en testimonios de su amor y su poder redentor. Ten fe, confía, porque la vida de Rahab nos enseña que Dios puede transformar las historias más improbables en testimonios poderosos de su gracia. No importa de dónde venimos ni lo que hemos hecho. Dios puede redimir nuestras vidas y usarnos para sus propósitos. Esta historia es tan hermosa porque es un recordatorio de que cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él puede cambiar nuestro destino. Así que es hora de que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre nuestra propia vida y confiar en que Dios está trabajando en nuestra historia, incluso cuando uno no lo entiende. Así como Rahab, tú también puedes ser transformado y usado para la gloria de Dios. Así que te pregunto en esta noche y quiero que lo pienses y te lo respondas en tu propia mente. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu historia? Da ese paso adelante y dile a Dios: heme aquí, estoy dispuesto a dejarme transformar como barro en manos del alfarero. Purifícame, renuévame, porque quiero hacer tu voluntad y cumplir el propósito por el cual fui llamado. Amén. Creo que lo más importante que cuando nosotros conocemos estas historias que están plasmadas en la Biblia es ponerlas en práctica. Si ellos lo hicieron y Dios lo hizo con aquellas personas en aquellos tiempos, Dios también lo puede hacer con cada uno de nosotros en estos tiempos. Dios tiene propósitos importantes tanto en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de su familia, en la vida de las personas que Dios ya ha escogido, porque Dios se place en tocar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para transformar la vida de cada uno de nosotros. No importa, como ya lo dije anteriormente, no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa lo que hayamos vivido, no importa lo que hemos llorado, no importa lo que nos hemos avergonzado por nuestra vida pasada, no importa por cómo nos trataron, no importa cómo nosotros tratamos a los demás, pero cuando nosotros venimos delante de Dios, le pedimos perdón y le decimos: Señor, quiero ser transformada por tu poder, Él lo hace. Él tiene ese gran poder para transformar. Él tiene ese gran poder para cambiar la vida de cada uno de nosotros. Él tiene ese gran poder para cambiar ese llanto por gozo, esa enfermedad por sanidad. Dios es todopoderoso, que Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Es simplemente nosotros estar dispuestos a que haya ese cambio. Amén.